página, ¿verdad? De redes sociales, Facebook y YouTube. Y pues que también el Señor les bendice a través del mensaje de la palabra. Amén. Que el Señor llene hoy su vida a través de la meditación de su bendita y eterna palabra. Gloria sea al Señor. Bien, vamos a meditar en la palabra del Señor con el tema esperanza contra esperanza. Esperanza contra esperanza. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el libro de Romanos, capítulo 4, y que demos lecturas del verso 18 al verso 22. Romanos, capítulo 4, del 18 al 22. Amén. Me dice amén cuando tenga la cita bíblica. Gloria a Dios. Amén. Vamos a aprovechar el tiempo ya que es corto y avanza rápidamente. ¿Sabe que el tiempo no se detiene así? Parece que los días son más cortos, ¿sí o no? Como que recién amaneció y ya estamos de nuevo en la noche. Dice Romanos capítulo 4, versos 18 al 22 de la siguiente manera. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes. Conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Amén. Cierre sus ojitos. Oramos al Señor. Padre eterno, bendito sea tu nombre. Te alabamos, Dios mío, en esta hora y glorificamos tu grande nombre, Señor. Te pedimos que nos asistas, que tu Espíritu Santo nos dé sabiduría de lo alto para comprender, Señor amado, el misterio y la revelación de tu palabra. Te lo rogamos creyendo en el precioso nombre de Jesús. Amén y amén. Dele fuertes alabanza al Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos han escuchado la historia de Abraham? El padre de la fe, se lo conoce a Abraham, ¿verdad? El apóstol Pablo en este libro de Romanos disertaba con el pueblo, ¿verdad? Tratando de que ellos entiendan que el padre Abraham no solamente lo era por los lazos sanguíneos, ¿verdad? Por su descendencia en la carne, sino principalmente por su descendencia en la fe, de la cual, ¿verdad? Él vino a ser padre de toda la gente, ¿verdad? Esto fue lo que le prometió el Señor. Sin embargo, podemos nosotros entender que no es sencillo para una persona tener esperanza cuando no existe ninguna esperanza, ¿sí o no? No es sencillo para alguien creer lo que es imposible. Y para el pueblo de Dios, que no está exento, ¿verdad?, de circunstancias o crisis, raramente o muchas veces no tiene la percepción clara de que el Señor Dios es todopoderoso para hacer conforme a su voluntad y sacarnos de cualquier situación o crisis, o que Él nos está haciendo pasar por una condición, ¿para qué? Para que nosotros podamos escalar peldaños espirituales, alabado sea el Señor. Amén, hermano. O sea, no es fácil la comprensión mientras pasamos la prueba, no es fácil la comprensión mientras estamos en el problema. O sea, no es sencillo para nadie. Mucho más cuando lo que se promete, cuando lo que se avisora, o sea, resulta plenamente imposible, o sea, plenamente imposible. Y nosotros decimos, bueno, que para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? Y creemos en eso definitivamente, pero a la realidad, muchas veces, ¿verdad?, el desazón y la desesperanza invaden nuestra razón. La realidad es esa. Por ejemplo, la noticia de una enfermedad terminal, donde ya un médico le dice, llévelo a su casa o váyase a su casa a darle nomás calidad de vida, porque a lo mucho le quedarán unos 15 días, 10 días, qué sé yo, una semana, ¿sí? Entonces, como que la esperanza que uno tiene
se muere en ese momento cuando recibe ese tipo de noticias. Amén, hermano. Cuento un pequeño testimonio. Recuerdo cuando mi esposa embarazó de mi cuarto hijo. Ya ella tenía 42, iba para cumplir 43 años. Y es una edad un poco difícil para una mujer embarazar, ¿verdad? No lo planificamos, en realidad tratamos de cuidarnos, pero no nos funcionó, ¿sí? Entonces, cuando nos dimos cuenta, estaba embarazada. Y gloria al Señor, nos contentamos por eso. Bueno, ella no tanto, para serle sincero, porque ella tenía 3 hijos, ¿verdad? Uno más a los 42 años, como que yo tenía 44, iba a cumplir 45, ya debería ser su abuelo en vez de su padre, ¿verdad? Y bueno, resulta que el embarazo a los 3 meses se complicó mucho. Tanto es así que el médico que nos atendió en el hospital militar y nos mandó a hacer unos exámenes y determinó el médico que el niño tenía síndrome de Down. ¿Sí? El niño era trisomía 21, nos dijo. O sea, esa fue la palabra que utilizó. Trisomía 21. Yo ni sabía lo que era eso, hermano. Y a veces nosotros nos dicen muchas cosas y nos vamos a investigar y recién nos enteramos lo que es, ¿sí o no? Entonces me fui a investigar trisomía 21, síndrome de Down. Entonces, para nosotros no fue una noticia agradable, fue un shock, ¿verdad? Fue un asunto muy difícil porque creemos firmemente que el que da la vida es Dios y el que quita la vida es Dios, ¿sí o no? Sin embargo, cuando vienen este tipo de noticias a la vida de una persona, recibirlas con ese impacto es la parte complicada. Amén, hermano. Entonces quizás usted dice, bueno, confiemos en Dios, amén, pero mientras pasa el proceso, ese proceso es angustioso. No sé si me hago entender. O sea, sé el inicio y quizás tenga mi esperanza en el final, pero en el camino van a haber una serie de incertidumbres que no me permiten muchas veces, ¿verdad?, ver la realidad y el poder de Dios. Esa es una verdad en la vida de toda persona, de todo ser humano. Y no está exento el creyente de aquello. Entonces el doctor, ¿verdad?, un comandante nos dijo, ustedes tienen 3 hijos, ¿verdad? O sea, como quien diciendo, ya tienen 3 hijos, o sea, aborten y no pasa nada, porque el niño va a ser causa de aflicción para ustedes, porque no son tan jóvenes que digamos. Y nos negamos rotundamente a aquello. Y fuimos a pedir una segunda opinión, ¿verdad? Una segunda opinión. Así que nos derivaron a un médico de la maternidad, frente a la maternidad, un ecografista, ¿verdad? Muy famoso, doctor Tamayo, no sé si usted le conozca. Y nos derivaron allá porque era el mejor de Guayaquil. Así que no importa cuánto iba a gastar, el asunto era que era la segunda opinión y lamentablemente la segunda opinión lo que hizo fue confirmar la primera opinión, ¿sí? Confirmar la primera opinión. Eso, por supuesto, no nos trajo esperanza, al contrario, nos trajo desesperanza, ¿sí o no? Y recuerdo que esa noche, después de salir de la segunda opinión, ya con el resultado en la mano, venimos a la iglesia con mi esposa, ¿verdad? Y estaba nuestro pastor, hoy apóstol, en la puerta. Y créame que nos echamos a llorar con un llanto de desconsuelo, o sea, un llanto, no sé cómo describirlo, no sé si usted ha llorado así, hermano, ¿sí? Un llanto de impotencia, un llanto de dolor, un llanto de desesperación, un llanto como cuando uno dice, ¿por qué me abandonaste, Señor? Más o menos así, ¿verdad? Y Él nos inyectó fe, nos dijo, tengan fe, créanle a Dios. Y bueno, como nuestro apóstol siempre ha sido así, él, ¿verdad? Lo difícil lo hace fácil, ¿verdad? Si no hay plata, compra sin plata. No sé cuántos compran sin plata acá. ¿Sí o no? Denle fuerte esa alabanza a Jesucristo. Y qué bueno tener hombres así, hermano. Qué bueno porque hay gente que no es así. Hay gente que dice, uy, pobrecito, ven para acá y se pone a llorar contigo la pena y más que da más pena, ¿verdad? En lugar de tener ese aliento que alguien, ¿verdad?, le puede dar. Y nos dijo, no, confíen en Dios, que Dios no añade tristeza a la bendición. Bueno, ahí nos habló y desde ese día tomamos una decisión con mi esposa. Tomamos la decisión de creerle a Dios. Pero para que nosotros podamos ver el favor de Dios o la mano de Dios, tenían que pasar 6 meses. 6 meses. Porque a los 3 meses le dieron esa noticia y a los 6 meses nacía el niño, pues no. 6 meses. Entonces no fueron 6 meses fáciles para nosotros, fueron 6 meses muy difíciles, muy complicados, porque
mi esposa ayunaba, hermano, estando embarazada, ¿verdad? Y se metía en ayuno, yo me metía en ayuno, orábamos, le llorábamos a Dios, creo que todos los días, ¿verdad? Mientras ese proceso estaba, sí, yo le decía a mi esposa que parecía esos liquid paper, ¿verdad? Estaba flaquita de tanto ayunar con una pancita ahí, ¿verdad? Es que ayunaba, hermano, no comía. Y bueno, y de ahí en adelante, hermano, cada examen que se hacía, créame, cada examen, yo tengo la evidencia de aquello, cada examen que se hacía eran más malas noticias, hermano. Que el líquido amniótico está contaminado, que tiene exceso de líquido amniótico, que el bebé tiene el corazón dañado, que como el bebé es trisomía 21, entonces el corazón tiene ni sé qué. Bueno, hermano, eran puras malas noticias, hermano. Sí. Pero nosotros no, ahí, creyéndole al Señor, pero créame, había muchas veces en que yo flaqueaba. No lo digo mi esposa, yo, porque no puedo hablar por ella, pero en mi corazón a veces flaqueaba y la desesperanza invadía mi vida. ¿Por qué le hago este recuento? Porque cuando Dios le llama a Abraham para darle una promesa, Abraham no tenía hijos y tenía 75 años. Cuando Dios llama a Abraham para dar una promesa, no tenía hijos y tenía 75 años. Y a los 25 años después se cumple la promesa que Dios le da. O sea, él para ver la promesa de Dios tuvo que esperar 25 años. 25 años para ver la promesa de Dios cumplida. Lo que pasó en el camino lo vamos a tratar de revisar en unos cuantos minutos. Quiero terminar mi relato, porque creo que usted está esperando eso, ¿verdad? Ahí le iba a dejar, pero quiero terminar. Entonces resulta que el día que ya le tocó dar a luz, ¿verdad? Mi esposa no quería ir al hospital naval porque en el hospital naval estaba aquel comandante que le dijo, aborta. Aborta, ya tienes 3 hijos, aborta. Y ella no quería ir ahí, se negó rotundamente, pero como Dios, aquí se hacen las cosas como Dios dice, ¿verdad? No como el hombre quiere. Y el doctor que nos atendía era del hospital militar allá en el norte. Resulta que ese día que ya le tocaba dar a luz y iba a dar ahí, estaba programada para dar en el hospital militar, ese día se dañaron las termocunas, no había termocunas. Y el doctor le dice, hija, escoge maternidad o hospital naval. Y mi esposa dice, maternidad. Yo le digo, no, hospital naval. No, ¿cómo me vas a mandar? ¿Me vas a llevar allá? Si ahí está ese señor que dijo que aborte. Y yo le dije, oye, no, entiende un poco el favor de Dios, ¿verdad? Dios quiere que esa persona que te lanzó una palabra de aborto, que él mismo vea que se equivocó. Eso quiere Dios. Sí, y lancé esa palabra, hermano. Eso la convenció. La convenció, la treparon a la ambulancia y ahí al hospital naval. Efectivamente llegó al hospital naval, nos recibió el comandante porque era, ¿verdad?, el ginecólogo allá. Nos recibió, bueno, le hicieron una serie de asuntos preparándola ya para el nacimiento del niño. Minutos antes yo estaba en la sala de espera cuando la vi que ya pasó el quirófano. Eran las 4:15 de la tarde. Normalmente el militar trabajan hasta las 4:30, ¿sí? Eso tiene de bueno la vida militar, ¿verdad? Entran a las 6 de la mañana y se van a las 4:30. Entonces, 4:15, yo lo veo que el comandante ya sale con su maletín, ya de blanco, ¿verdad? Con su maletín y se iba. Y yo estaba ahí en la sala de espera, ¿verdad? Intercediendo para mis adentros. Y entre mis adentros decía, Señor, ¿cómo vas a permitir que se vaya? Si todavía Nidia no da luz. Entonces, cuando pasó eso, él se iba a ir y de la puerta de vidrio, ¿verdad? La puerta de vidrio que ya abandonaba el área de quirófano, él se regresa, hermano, se regresa y se mete al quirófano. Se mete al quirófano y así, al instante, escuché un grito, hermano, de niño, ¿verdad? Que lloró a todo pulmón, ¿sí? Y yo dije, nació Moisés, ¿verdad? Porque era la única persona que estaba. Ya teníamos el nombre Moisés. Nació Moisés. Pero entre mí había una lucha, hermano. Había una lucha. El diablo cavilaba en mi mente y me decía, tu hijo tiene Down. Pero por otro lado, el Espíritu Santo me decía, cree, confía, Down, cree. Así como cuando salen los dibujos animados, ¿verdad? Donde está el diablito acá y el ángel acá. Y era una lucha, hermano, una lucha tremenda. Cuando veo que el doctor sale, hermano, sale el doctor
Y se acerca a mí, el comandante se acerca a mí y me dice, tranquilo, me dice, tu hijo es normal, me dice. Mire, el mismo hombre que declaró que aborte, tuvo que salir y decirle decirme a mí, tu hijo es normal. Y mire, mi hijo tiene ya 10 años, ya. ¿Cuántos conocen a Moisés? Ya 10, yo digo, Moisés es un milagro del Señor, una evidencia, ¿verdad? Ahora, ¿a dónde quiero yo centrarme? Es en los 6 meses que me tocó esperar, esperanza contra esperanza, y en los 25 años que esperó Abraham, esperanza contra esperanza. A Abraham se le prometió que iba a ser el padre de muchas gentes. En el capítulo 12, mire, no vamos a entrar mucho en detalle bíblico, pero sí me gustaría que anote la cita bíblica al lado. En el capítulo 12, verso 4, dice que Abraham tenía 75 años cuando el Señor, ¿verdad?, lo llamó, desde el verso 1 del capítulo 12, para que abandone su tierra y se vaya a una tierra que él le iba a dar. Génesis capítulo 12, el 1 y el 4 específicamente, ¿verdad? En el capítulo 15, verso 4, en cambio, el Señor le afirma a Abraham que su descendencia iba a ser de su hijo y no de un damasceno al cual Abraham creía que era el que le iba, ¿verdad?, a heredar. En el capítulo 15, verso 4, le afirma que será un hijo de él. En el capítulo 16, verso 16 de Génesis, ¿verdad?, dice que era de 86 años cuando nació el primer hijo de Abraham, pero no con Sara, su mujer, sino con la esclava, con la sierva, ¿verdad?, de Sara, Agar, Ismael. 86 años, dice la escritura, en el verso número 16 del capítulo 16. En el 17, verso 1 de Génesis, dice que Abraham era de 99 años cuando nuevamente le apareció Dios, ¿verdad? Y le reafirmó que de él, ¿verdad?, iban a nacerle un hijo de Sara con él, y que el hijo que iba a tener con Sara iba a ser, ¿verdad?, el que iba a heredar esta promesa. Mire, Abraham era de 99 años, ¿verdad? En el capítulo 18, verso 10, ¿verdad?, le dice que el hijo será de su mujer Sara. En el capítulo 18, verso 11, Abraham, ¿verdad?, dice claramente que Abraham y Sara eran ya viejos de edad avanzada y que a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres. En otras palabras, la menstruación, ¿verdad?, que es la evidencia de la ovulación en la mujer, ¿sí o no? Yo no entiendo mucho de eso, ¿verdad?, pero más o menos sé que eso es así. En el capítulo 18, verso 14, en cambio, el Señor le dice, ¿verdad?, porque Sara se rió y el Señor la confrontó a Sara. El Señor le dice algo interesante que creo que debe ser una palabra para nosotros esta noche. Le dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? ¿Qué dice usted? Mire, en el capítulo 18, verso 14, dice, ¿hay alguna cosa difícil para Dios? Y recién, ¿verdad?, en el capítulo 21, verso 5, dice que era de 100 años Abraham cuando le nació Isaac. ¿Cuántos años tenía Abraham? 100 años, desde los 75 que lo llamó. Para que Abraham pueda ver cumplida esa promesa, tuvo que pasar 25 años. Y no 25 años de alegría, sino 25 años de adversidad. ¿Sí? 25 años de adversidad. Porque cuando Dios te llama a ti y a mí y nos mete en un proceso y nos promete algo en el futuro, ¿verdad? Nos promete algo en el futuro y que esa promesa va a tener cumplimiento en algún momento, todos entramos en un proceso y en ese proceso es donde la paciencia, la prueba, produce la esperanza que todos anhelamos a la voz de su nombre. Amén, hermano. ¿Sí? Mire, parece increíble que Dios actúe así, ¿no? Dios pudo haber llamado a un jovencito, así como cuando llamó a Moisés, ¿verdad? Llamó a Moisés para que sea el embajador, el diplomático que se acerque a Faraón, al hombre más poderoso de la tierra en aquellos tiempos, al semidios, para que vaya y le declare una palabra. Pudo haber escogido a un hombre, ¿verdad?, que de pronto tenga una labia para hablar o un poder para ser un político de pronto, no lo sé, pero escogió un tartamudo, hermano. Escogió un hombre que le dijo, yo no sé hablar, ¿verdad? Como algunos acá, ¿verdad? Sí, o sea, escogió una persona limitada. ¿Por qué Dios escoge personas limitadas? Porque Dios capacita a quienes llama, alabado sea su nombre.
es Dios. Si te llamó a ti y a mí, Dios mismo nos va a capacitar. No es en nuestra fuerza, sino es en el poder de Él. Por eso dice la Biblia que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos el evangelio en vasos de barro, ¿verdad? ¿Por qué tenemos el evangelio? ¿Por qué tenemos eso glorioso en vasos de barro? O sea, nosotros somos los vasos de barro para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. Entonces imagínense. 75 años comenzó creyéndole a Dios que esa promesa se iba a cumplir. Yo creo que si usted a los 75 años Dios le dice que va a tener un hijo, se muere, creo, ¿no? Peor que su esposa tenga 80 años, le diga, vas a tener un hijo. Como Condorito se cae, ¿verdad? Pero es que la promesa no solamente era de un hijo. La promesa era que desde ahí para adelante, Él iba a ser bendición para muchas familias, de las cuales somos usted y yo, alabado sea su nombre. Nuestra bendición está en la obediencia de un hombre. Y porque Abraham creyó a Dios, y esa fe, por haber creído, le fue contada por justicia. Amén, hermano. Abraham creyó a Dios, pero no la vio tan sencilla. No hace falta, ¿verdad? Para aquellos que ya tenemos un poquito de edad avanzada, ¿verdad? Que alguien nos diga, ya está viejo, ¿verdad? O ya está mayor. Ahora empleamos unas palabras más suaves, ¿verdad? Para no decir viejo, decimos adulto mayor, tercera edad, senil. O sea, usamos palabras que de pronto si ni siquiera las entendemos, pero ya, gracias, ¿no? Pero en otras palabras, viejo, para no alargar un poco esta historia, ¿sí o no? No hace falta porque aquellos que ya pasamos los 50, ¿verdad? Nos vemos en un espejo y ahí está claramente, ¿verdad? Visible el paso de los años, ¿sí o no? El paso de los años. No podemos competir igual que los jóvenes, ¿sí o no? No podemos comer inclusive igual que los jóvenes. Amén, hermano. Cuando nosotros éramos jóvenes, comíamos de todo y no nos pasaba nada, ¿sí o no? Hamburguesas, salchipapa, le metíamos de todo el cuerpo y no pasaba nada. Pero ahora usted se come un arroz con menestra y ya pasa mal. Peor si se lo come muy de noche. ¿Por qué? Porque la edad mismo nos limita. La edad nos va limitando en este cuerpo, ¿sí o no? Porque mire, dice la Escritura, en el verso 19 del capítulo 4 de Romanos, dice que Él no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba como muerto. Mire, su cuerpo que estaba ya como muerto. Amén, hermano. O sea, a pesar de que era una limitante, Él no se debilitó en la fe. O sea, siguió confiando, siguió esperando. Hace 2 días atrás estaba un caballero afuera, el día lunes específicamente. Estaba en una bicicleta afuera. Y quería hablar con alguien, ¿no? Habló con el ujier y luego el ujier me pasó a mí. Entonces este hombre, bueno, entre algunas cosas que decía y que yo procesaba lo que decía, él decía, estuve 17 años en las drogas, me alcoholicé hasta más no poder. Y bueno, daba testimonio de su vida pasada, pero tenía un problema del corazón porque estaba separado de su esposa y quería demandarla, ¿verdad? Entonces ese era el fin de la conversación. Pero en medio de eso que él me conversaba, él me decía, mi mamá era una fiel creyente, me decía, mi mamá oraba y yo la escuchaba a mi mamá cuando clamaba por mí. Ella decía, así declaraba con fe, Padre, en el nombre de Jesús, yo he de ver a mi hijo sirviéndote. ¿Y qué crees? Me dice, mi mamá murió y yo seguí en las drogas. Yo le digo, tu mamá murió creyendo. ¿Y sabes por qué tu mamá murió creyendo? Porque hoy tú conoces a Jesucristo. Quizás cuando ella murió, tú no lo conocías, pero ella sabía que Dios, que es, ¿verdad?, fiel y que promete y cumple, a pesar de que ella no esté en esta tierra, ella te iba a ver a ti convertido al Señor, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Porque Dios cumple, ¿sí o no? Dios cumple. Pero esa mujer también luchó esperanza contra esperanza. Porque uno dice, Señor, ¿y ya para cuándo? ¿Y cuándo veo a mi hijo? ¿Y cuándo se compone? ¿Y cuándo deja el vicio? ¿Y cuándo? Y a la final fallece Pero si una persona cree de verdad, no importa que no vea,
tiene que declarar las cosas que no son como si fuesen. Te veo en el altar, te veo adorando a Dios, te veo postrado ante Dios, te veo, aunque no lo vea, hay que decir, lo veo, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Dice que Abraham no se debilitó, ¿verdad? No se debilitó en la fe, ¿verdad? Al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. Yo no sé cómo caminaba Abraham, hermano, si al final ya caminaba, no sé si andaba tenía bastón, no lo sé, 100 años, no lo sé, hermano. Pero Dios cumplió su promesa a los 100 años, ¿sí o no? No creo que hoy en día un hombre pueda hacer eso, ¿verdad? Si no es por el poder de Dios. Un hombre natural, ¿verdad? Y a los 40 ya andan tomando mero macho, prosta ni sé cuánto, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿En serio? Se ríe porque está tomando a la final. ¿Sí? Imagínense, 100 años. Ahora escúcheme. ¿Qué cosas eran evidencia de que ya no existía esperanza alguna? Vamos a ver las evidencias, ¿verdad? Las evidencias de que realmente las cosas eran muy difíciles para Abraham. Número 1, Sara era estéril. Aparte que ya era anciana, era estéril. O sea, aparte que era anciana, era estéril. Toda la vida fue estéril. Número 2, ¿verdad? Eso lo dice el verso 19. Mire, lea el verso 19. Después dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años. O la esterilidad de la matriz de Sara. No podía tener hijos. No podía. Punto. Humanamente no podía. Pero Abraham creyó que sí podía. Aunque Sara no creyó, Abraham creyó. La promesa fue para Abraham, no para Sara, ¿sí o no? Aunque se cumplió también como familia en ella. Pero fue Abraham el que creyó. Porque si usted, ¿verdad? Me gustó un pasaje que estaba leyendo, ¿verdad? En el libro de Génesis, capítulo 18. Mire, vamos un ratito a Génesis 18. Verso 11 y 12 dice, y Abraham y Sara eran jovencitos, ¿verdad? Eran viejos, dice, y de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Mire, dice, se rió, Sara se rió. Se rió. Escuche, dice, se rió pues Sara entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré deleite. ¿Ah? ¿Cuántas pueden decir después de que he envejecido tendré deleite? Ya no quiero deleite, dicen. Después que he envejecido tendré deleite, siendo también mi Señor ya viejo. ¿Sí? Sara estaba pensando, ¿verdad? En su esposo. Bueno, imagínense, ¿no? Imagínense el asunto, ¿verdad? Que a pesar de que, ¿verdad? Era estéril, ¿verdad? La edad de ella avanzada eran evidencia de que ya había pasado su época fértil, ¿sí o no? ¿Hasta qué edad una mujer es fértil? Bueno, normalmente, ¿verdad? Creo que hasta los 40, si no me equivoco, 40, 45, y ya entra en un proceso que se conoce como la menopausia, ¿verdad? Sí, donde la mujer se pone muy amorosa, ¿verdad? Es un tiempo muy bonito el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Usted no tiene esposa, así que ni opine. ¿Ok? Entonces, mire, dice que era la evidencia, ¿verdad? Tercero, mire, otro problema, otra evidencia de que no existía esperanza, ¿verdad? Que era que el cuerpo de Abraham estaba ya muerto, hermano, muerto, no revivía ni con, como dice, ni con prostacanchi, ¿verdad? Muerto. Dice, ya no tenía energía ni vigor para procrear. O sea, humanamente ya no había esperanza. Si vamos al plano humano, ya no había esperanza. ¿Sí? Por eso es que ellos planificaron su segundo hijo con la sierva de Sara y no con Sara, ¿verdad? Porque la sierva de Sara, una mujer joven, sí pudo tener un hijo que fue Ismael. ¿Ok? Pero eso no era el plan de Dios. Otra evidencia, ¿verdad? Es de que, de cierta manera, ¿verdad? Ahí, a pesar de las circunstancias y a pesar de que un hijo legítimo y al mismo tiempo ilegítimo, legítimo porque era hijo de Abraham, ilegítimo porque no era el de la promesa, ¿verdad?
no era legal para él la promesa, aunque fue un hombre a quien Dios también le dio 12 naciones. O sea, fue padre de 12 naciones. Fue un grande hombre Ismael. Hasta ahora los palestinos dicen, ¿verdad? Y mucho pueblo árabe dice que son de la descendencia de Ismael. ¿Sí o no? Y la Biblia dice que esa descendencia iba a ser fiera. Y serán hombres fieros, o sea, hombres hostiles. Por eso usted ve que se revientan, hermanos, sin ningún problema. Para ellos no hay problema meterse unas bombas en el cuerpo y reventarse donde sea. Entonces, todas esas circunstancias, ¿verdad?, eran las evidencias de que ya no existía esperanza alguna. Sin embargo, mire, hay muchas cosas que sí ayudaron a Abraham. Hay cosas que ayudaron a Abraham para que él pueda mantener, ¿verdad?, su esperanza en el Dios de la esperanza, alabado sea su nombre. Número 1, su fe. ¿Sí? Su fe. Dice el verso 18, que él creyó, diga conmigo, creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? En esperanza contra esperanza. Es decir, cuando ya lo humano no existe, Dios entra en la escena. Amén, hermano. Dios entra en la escena. Entonces, esta es una lección para nosotros. Porque esto no depende de si su fe es grandota o si su fe es pequeña. El Señor dijo, si vuestra fe fuese como un grano de mostaza. Mire, no depende, ¿verdad? Sino depende de en dónde ponemos la fe. A ver, hermano. ¿Sí? No depende del tamaño, sino en quién. No depende del porte, sino en la persona. Y la fe que usted y yo ponemos no está puesta en nadie más que en nuestro Dios Todopoderoso, alabado sea su nombre. Amén, hermano. ¿Sí? Entonces dice que él creyó. Entonces él creyó, su fe. Eso fue, ¿verdad?, el detonante para que el Dios que lo llamó lo declare como el Padre de muchas gentes. Amén, hermano. Segundo, su actitud, porque no solamente es la fe hay que añadirle actitud, no aptitud, porque Dios nos llama a aptos, sino Él ve la actitud que tenemos para con Él. Amén, hermano. ¿Sí o no? Oye, Señor, ¿por qué me llamaste a mí si yo soy? No. Si Dios te llamó es porque precisamente su poder se perfecciona en tu debilidad, alabado sea su nombre. No te llamó porque eres el mejor, ni me llamó porque soy el mejor. No. Nos llamó precisamente porque en nuestra debilidad siempre daremos gloria a Dios, porque Él es el que nos ha capacitado y Él es el que nos va, ¿verdad?, llevando de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, alabado sea su nombre. Amén, hermano. Porque nuestra capacidad, yo lo dudo. Quizás usted diga, facilito predicar, ¿verdad? Párese acá a ver cómo le aplauden las piernas. ¿Sí o no? Oye, se ve fácil, pero no es fácil. ¿Sí? En el tercer nivel de discipulado, que ya tienen más de casi un año estudiando, y ahí en el aula, 5 minutos, 10 minutos, que les estoy haciendo, ¿verdad?, elaborar mensaje, ahí tartamudean, hermano. Imagínense, ¿verdad?, ya ante un público. Pero es Dios el que capacita, alabado sea su nombre. Justamente por eso, si dice, Señor, yo soy incapaz. No, tú eres incapaz, Dios lo sabe, pero es Dios el que te hace capaz. ¿Cuántos conocen a mi hermano Chora? Mi hermano Chora. Mi hermano Chora tiene un problema de habla, de lenguaje. Pero cuando él predica, escúcheme, se le arregla ese problema. Pero se baja del púlpito y le vuelve el problema. Amén, hermano. ¿Sí o no que es así? Cuando predica no tartamudea, pero cuando él ya no está predicando, él es el hermano Chora, ¿verdad? No, es un buen hermano, lo amamos mucho, él lo sabe. Amén, hermano. Sí, su fe, su actitud, dice, ¿verdad? Ahí el verso 20, que él no dudó, ¿verdad?, por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. Entonces, ¿cuál fue su actitud, mi hermano? Se fortaleció. Escuche, se fortaleció dándole gloria a Dios, al único merecedor de gloria y alabanza. Cuando usted vea que ya no hay esperanza, fortalezcámonos en Dios. Él es el que nos da la fuerza. Él da fuerza al cansado. Él da fuerza al que ya no tiene fuerzas. Alabado sea su nombre. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Tercero, su convicción. Dice, ¿verdad?, el verso 21. Dice, plenamente convencido. Mire, plenamente convencido.
no mediamente convencido, no casi convencido, no un poco convencido, no, él estaba plenamente convencido. Él no sabía qué iba a hacer Dios ni cómo lo haría, simplemente sabía que Dios lo haría, nada más. Aleluya. Amén, hermano. Dios lo haría. Es que a veces le preguntamos, ¿cómo lo hará Dios? No se preocupe de eso. Dios es soberano. Amén, hermano. Dios es soberano. Cuando yo me convertí al Evangelio, me convertí en una situación un poco trágica en familia. Mi mamá había enfermado de cáncer y le habían dado 3 meses de vida. Efectivamente vivió 2 meses, 26 días, porque ella tenía una metástasis. Me aferré a la esperanza, ¿verdad? No era creyente. Cuando mamá enfermó, tenía mucho amor por mamá. Mi cuñada, que era cristiana, me llevó a una iglesia bautista para orar por mi mamá, y yo dije, ¿qué hay de malo, verdad? Como muchos de nosotros dijimos, bueno, aunque sea para que oren. Y yo pensé que ese pastor, cuando iba a estar ahí, iba a orar por mi mamá, o iba a orar por enfermedad, o que Dios le iba a revelar y todas esas cosas. No, nada que ver. Predicó un mensaje, hermano, de pecado, y me fue desnudando así. Me fue quitando todo, me dejó desnudito, ¿verdad? No desnudito, ¿verdad? Cuando yo estuve al frente estaba llorando, porque pensando que era un buen padre, era un mal padre; pensando que era un buen esposo, he sido un pésimo esposo; pensando que era un buen hijo, he sido un pésimo hijo. Todo eso me hizo entender a través de un mensaje, y recibí al Señor. Algo salió de mí ese día y nunca más fui el mismo. Cuando regresé a casa, regresé con la esperanza, ¿verdad?, del Señor. Pero la esperanza de Dios no es que a mamá le iba a alargar la vida, sino que le iba a dar vida eterna. Amén, hermano. Entonces mamá aceptó al Señor en su momento de enfermedad. Pero como el hombre es desesperado, ¿verdad?, y a veces medio atrevido, en ese proceso, recién convertido, nuevito, cuando uno es nuevito en el Señor, dice cosas incoherentes, ¿sí o no? Hay que ser sincero. Entonces, cuando yo ya había recibido al Señor, y yo le dije un día, me acuerdo que era un día viernes, y yo le dije, Señor, los hermanos dicen que tú hablas, los hermanos dicen que tú contestas, que tú respondes; clama a mí, yo te responderé. Señor, yo quiero que tú me respondas. Y escúchame bien, Señor, te voy a dar hasta mañana a las 4 de la tarde, le dije. Imagínense, hermano, qué atrevido, ¿no? Hasta ponerle hora al Señor. Hasta mañana, era un día viernes, se le daba hasta el sábado 4 de la tarde. Él tenía hasta las 4 de la tarde para contestarme, como sea. ¿Sí? Así que pasó esa noche, al siguiente día amaneció, nada, ni una predicación escuchaba, por si acaso una prédica para ver si algo decía el Señor. Nada, hermano, nada, absolutamente nada. 12 del día, nada; 1 de la tarde, nada; 2 de la tarde, 3 de la tarde, 3 y media, 3 y 40, 3 y 50, y no pasaba nada. Y ya yo comenzaba, ¿verdad?, a sentirme incómodo, porque la desesperanza invadió mi vida. 3 y 55 de la tarde se parqueó un carro frente a la casa de mi mamá. Yo estaba ahí afuera en el portal. Era mi sobrina. Mi sobrina no es creyente. Bueno, no era creyente. Ella trabajaba en un banco. Se baja y me dice, tío, justo con usted quería hablar, me dice. Digo, ¿qué pasa, hija? No, me dice que, mire, me encontré este papel en el banco, me dice. Me encontré este papel en el banco y yo lo leí, me pareció un mensaje muy bonito. Y como ahora usted está yendo a la iglesia, yo creo que se está haciendo hermanito, me dice, se lo traje, me dice, tome. Y en ese papel, ¿verdad?, era una carta de Dios, hermano. Era una carta de Dios que me decía, ¿por qué me atas las manos? ¿Por qué no me dejas ser soberano? ¿Por qué no dejas que yo sea el médico? Porque me pegaba una reprimenda el Señor, que yo le dije, nunca más vuelvo a adorar de ti. Hay un poema muy bonito. Ese poema era ese que estaba leyendo, porque decía, Jesús, solamente di Jesús, yo confío en ti. En los momentos de angustia, de enfermedad, de necesidad, simplemente cierra los ojos y di, Jesús, yo confío en ti. Alabado sea su nombre. Ese era el mensaje de Dios, hermano. Su convicción, dice que mira, Abraham estaba plenamente convencido. No era como el que les habla, que le puso fecha al Señor, hermano. ¿Qué cosa también? Su paciencia. En el capítulo 5, versos 3 y 4, mire, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce. ¿Qué produce la tribulación? Cuando estamos atribulados,
¿sí? La tribulación produce paciencia. Porque ahí es donde decimos, esperar en ti, difícil sé que es. Mi mente dice no, no es posible. ¿Sí o no? ¿En dónde es eso? En la tribulación. Dice que la tribulación produce paciencia. Verso 4. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Alabado sea su nombre. ¿Ah? Mire. Y la prueba, esperanza. Y el verso 5, solamente la parte A nomás. Y la esperanza no avergüenza. Escúchame, mi hermano, mi hermana. Si hay cosas que tú no ves cumplidas en tu vida, no es porque Dios se ha olvidado. No, no, no es así. Es porque la prueba y la prueba producen esperanza. Alabado sea su nombre. Y la esperanza que tú tienes en Dios no avergüenza. Porque Dios hará y cumplirá lo que a ti y a mí nos ha dicho. Dios no deja caer una sola letra de lo que nos ha dicho a tierra sin que se cumpla. Amén, hermano. Su convicción, su paciencia. Y por último, hermano, ¿qué cosas también ayudaron a Abraham? Su fidelidad. ¿Ah? Porque a pesar de todo, y a pesar de que habían evidentemente cosas, ¿verdad?, que le mostraban a él que no había esperanza, Abraham igual se mantuvo fiel. ¿Sí o no? Abraham no fue como muchos de nosotros, que cuando las cosas van mal y el Señor no responde, le somos infieles. Es más, muchas veces estando bien con el Señor, le somos infieles. Abraham no fue así. Él se mantuvo esperando, se mantuvo creyendo, y por eso es que él viene a ser el padre de muchas gentes, el padre de muchas naciones, alabado sea su nombre. Usted y yo tenemos nuestra descendencia en Abraham. Amén, hermano. Somos hijos de Dios, pero nuestra descendencia es porque un hombre un día de 75 años decidió creerle a Dios a pesar de lo imposible, a pesar de que habían evidencia de que no había esperanza para él, pero él se mantuvo esperanza contra esperanza y le creyó a Dios. Alabado sea su nombre. Dale fuertes alabanzas a Jesucristo. Amén, hermano. Así que le hago una pregunta. ¿Qué promesas ha recibido de Dios? ¿Ah? Segundo, ¿cómo está su esperanza? ¿Ah? ¿Se mantiene creyendo? Aunque no vea. ¿Ah? Aunque no vea. Declarando lo que no es como si fuese, ¿verdad? Porque dice que por fe caminamos y no por vista, hermano. Póngase de pie, iglesia. Dele fuertes alabanzas a Jesucristo. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Amén. No sé si me ayuda mi hermana con una alabanza, una adoración. Solo una adoración, cantamos al Señor y nos vamos. ¿Qué le parece? ¿Sí? Perdóneme si 10 minutos me he pasado. ¿Sí? Cierre sus ojitos, iglesia. Adora a Jesús. Adora a Jesús. Dile, Señor, aunque esté cansado, te voy a adorar. Aunque no vea, te voy a adorar. Dile. Aunque parece que no hay esperanza, igual te voy a adorar. Esperar en ti. Oh, gloria sea tu nombre, Señor. Difícil sé que es. Oh, sí, Señor. Mi mente dice no, no es posible. Adora a Jesús, iglesia. Pero mi corazón Confiado está en ti. confiado está en ti. Señor. Tú siempre has sido fiel, me has sostenido y esperaré pacientemente. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y esperaré
dice su palabra. en la tormenta, que tardar en tu Mantén la respuesta. esperanza viva. Yo confiaré en día tu volaremos a los cielos. providencia. Esperemos en Dios. Siempre tienes el Él tiene el control, control. alabamos a su nombre. Él conoce tu necesidad. Él sabe que cada palabra prometida a ti y a mí no caerá en tierra sin que tenga cumplimiento. Aunque la duda me atormente, yo no confío con la mente, lo hago con el corazón y espero en la tormenta. Espera en Dios y Él hará. Aunque tardare tu respuesta, Abraham creyó a Dios. yo confiaré en tu Abraham providencia. Teniendo esperanza Siempre tienes el Pero él creyó y se cumplió en él lo que Dios había prometido. Se cumplió en él. ¿Cuánto más en ti, iglesia? ¿Cuánto más en ti? ¿Cuántas promesas del Señor están aún vigentes? Están latentes porque en Él está el sí y el amén. Ese es nuestro Dios. El que dice sí, el que dice amén. Ese es nuestro Dios. El que nos ayuda, el que nos provee, el que nos ahí protege, el que nos guarda. Oh, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre. Esperamos en ti, Señor. Esperamos en ti. Aunque no veamos, aunque las cosas parezcan difíciles, aunque la crisis golpee, aunque la crisis golpee, esperamos en ti, Jesús. Esperamos en ti. La tormenta, aunque tardare tu respuesta, yo confiaré en tu providencia. Tú siempre tienes el control. Tú siempre tienes el control. Tienes el control. Siempre tienes el control. Honra y alabanza en Cristo Jesús. Amén y amén. Esta alabanza a Jesucristo. Gloria sea su nombre. Amén. Gloria a Dios.